Se trata sobre esos requisitos que necesita como es un consultorio odontológico, una clínica para prestar su servicio. No, eso está condensado en la resolución 1441 del 2003. Bien. Esto es un archivo que comprende casi de 209 páginas. Aquí vamos a ver lo último que está haciendo el Ministerio de Salud para poder aplicar, para tener una porque Ana es la única que estaba, los demás compañeros. Bien. En este artículo primero se exigen una serie de condiciones de habilitación que todas aquellos que quieran prestar servicios deben cumplir. Por lo menos las instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes de salud como este señor, los servicios de transporte especial de pacientes, las entidades con objeto diferente a la prestación de servicios de salud que por requerimientos de su actividad brindan de manera exclusiva servicios de baja complejidad y consulta especializada que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver en el campo de aplicación. ¿Quiénes tienen que prestar o rellenar esos requisitos? Normalmente, las clínicas, el consultorio, aquellos que den, en términos generales, aquellos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para estar los servicios deben cumplir con ciertas condiciones que son la capacidad técnico-administrativa, suficiencia patrimonial y financiera y capacidad tecnológica y científica. Cuando hablamos de capacidad técnico-administrativa, saber cómo es, lo que es las cuestiones del papeleo de historia clínica, las cuestiones de cuando se pasan ciertos documentos para el cobro de las consultas a las EPS, cuando hablamos de la suficiencia patrimonial y financiera, que el dueño tenga con qué sostenimiento económico para mantener esa clínica o ese consultorio, y la capacidad tecnológica y científica tiene que ver que esté a la vanguardia en los últimos adelantos científicos. Bien. Normalmente eso tiene que ver en el artículo 3. En el artículo 4 de esta resolución se hace la autoevaluación de las condiciones de habilitación que tienen que ver con ese cumplimiento. O sea, se hace una autoevaluación para verificar si están cumpliendo con las condiciones de habilitación definidas en un manual de habilitación de prestadores de servicios de salud, que hará ser parte integral de esta resolución y que es un reporte del resultado de la misma. Bien, cuando se va a hacer para que le puedan habilitar a uno el consultorio o la clínica, o el servicio que va a prestar, porque normalmente habilitan es el servicio. Por lo menos un ejemplo, que yo quiera prestar el servicio de endodoncia, entonces tengo que llenar unos requisitos de lo que acabamos de hablar anteriormente: tener la capacidad técnico-administrativa, la suficiencia patrimonial financiera y la capacidad tecnológica y científica, sobre todo esta última, donde me permita, cuando vayan a hacer el perito, vaya a la clínica o al consultorio, es que usted sí tiene esa capacidad para prestar ese servicio, o usted no tiene la capacidad, le falta esto, llénelo, y después regresamos a verificar si usted está cumpliendo con eso. Ya. Pero eso es básicamente literal, porque en ambos casos, cuando yo tuve el consultorio en la 38 y cuando tuve el consultorio ahí de la institución, ya porque la institución tuvo su propio consultorio antes de convertirlo en ambiente de aprendizaje, allá me fueron a revisar para hacer la habilitación y me dijeron que dentro de 15 días iba a ir otro perito.
para rectificar lo que ya había visto la primera instancia, una jovencita, creo que tenía como 20 años, o 22, no me acuerdo. Y pasaron un mes, 2 meses, y fui allá al sitio que era el Distrito de Salud, en el 5.º piso, ahí en la alcaldía, y me encuentro con la sorpresa de que ya yo estaba habilitado. Es decir, no fueron a confirmar si realmente ya yo había cumplido con lo poquito que me hacía falta, ya, porque yo los llevé allá y me dijeron, no, en 15 días van allá, pero me encontré que ya tenía ya el registro, creo que lo tengo por ahí, donde yo podía prestar los servicios, tanto allá cuando fue en la 38 como aquí cuando fue en el sistema. Entonces, a uno le revisan y hoy en día es más estricto eso. Bien, en ese artículo 6, que es el término de la habilitación renovada, hace referencia que cuando eso tiene una vigencia, y la cual al acabarse esa vigencia uno tiene que volver a realizar comer eso. Un momentico. Vaya Cacundo, me vas a hacer bajar a mí. Ven, yo vamos. A la próxima que me digan, no vayas así, no te presto atención. ¿Aló? Ya sabes. Ay, bueno, yo vamos. Siéntate ahí, ya yo vamos. Bueno, disculpa. Entonces tenemos en ese artículo 7 el trámite para inscripción del registro especial de prestadores de servicios de salud. Normalmente existen, llena uno después de realizar la autoevaluación y evidenciar el formulario establecido, entonces llega uno a hacer ese ingreso en el enlace formulario de inscripción disponible en un aplicativo. Normalmente eso se hace a través de una página web. Ya usted sabe que hoy todo el día no hay necesidad de hacerlo directamente. En el tiempo hace exactamente, en ambos casos yo sí tuve que hacerlo directamente. Hoy en día se hace a través de la página web. Ahora, el procedimiento que se hace en ese artículo 8, que se hace en el procedimiento de inscripción en la entidad departamental o distrital de salud, se hace también igualmente a través de la página web, ubicando un formulario de inscripción, el cual debe ser diligenciado por el prestador en la base que te encuentra en la base de datos. Posteriormente se verifica que los soportes entregados en el formulario correspondan a un numeral de ese manual que hace parte integral de de esa presente resolución. En el caso que no de corresponder, lo devolverá el prestador con observaciones. E igualmente se le va a asignar un código al prestador si el formulario no tiene observaciones y los soportes se encuentran completos. Bueno, de todas maneras, se programa y se realiza la visita de la verificación previa si el prestador inscribió servicios de urgencia, obstetricia, transporte especial de pacientes, medicina estética o de cualquier complejidad y servicios de alta complejidad. Evitar la documentación al Ministerio y protección para el trámite de habilitación cuando se trata de servicios oncológicos. Es decir, que tiene que ver con examen de cáncer. Y entregar el distintivo de la habilitación. ¿Ya? Entonces, no
de pronto voy a buscar aquí ¿cómo es? En internet, voy a buscar lo que significa, ¿cómo es? ¿Cómo es el código de habilitación, el distintivo? Para que sepas que es lo que estamos viendo. Entonces, es muy importante ¿cómo es saber que uno le dan un distintivo que debe estar, como es visto a los pacientes o al cliente para que se vea que el servicio está siendo, como se dice, está verificado delante del del Ministerio de Salud. Entonces, es muy importante saber cómo es lo que es el código de habilitación de salud. Entonces uno tiene que ver cómo se hace. Bien, más tarde yo se lo envío por WhatsApp para que vea cómo debe ser ese distintivo. Bien. Se considera habilitado el servicio cuando el prestador cuente con el código activo. Profesor, sí. Dime. Ese código que usted dice es el 110-311. No. Lo que pasa es esto, Dana. Cada servicio que preste la clínica tiene su propio código. ¿Qué quiere decir eso? Sí, el código para endodoncia es, según que tú dijiste, es 1104. De pronto para el de medicina interna es diferente. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay muchos servicios en las cuestiones de las áreas de salud, odontología, medicina, como que se llama servicios farmacéuticos, etcétera. Entonces no tienen nada, son diferentes los códigos. ¿Ya? Entonces, ahora bien, ¿cómo ahí normalmente hay que hacer una verificación previa a los servicios de salud, en especial los oncológicos, servicios de urgencia, y toda institución prestadora de servicios de salud deberá tener verificación previa de condiciones de habilitación expedida por entidad departamental o distrital, y que se dispondrá de 6 meses desde la presentación de la solicitud para la verificación. Bien, normalmente en ese artículo 11 que aparece novedades de los prestadores, se hace con el propósito de mantener actualizada esa información. Los prestadores de salud, los servicios de salud deberán reportar en el formulario de novedades los cambios que se presenten si consideran novedades las siguientes. Entonces vamos a ver cuáles son las novedades del prestador. Cierre del prestador, liquidación de la entidad, cambio de domicilio, cambio de nomenclatura, cambio de representante legal, cambio de acto de constitución, cambio de actos de contacto, etcétera. Esto en cuestiones del prestador. Ahora de la sede, es decir, la parte de la infraestructura, tiene que ver con el cierre de la sede, cierre del servicio. Es que esto, ¿qué quiere decir, Dana? Que si el jefe está prestando el servicio de rehabilitación oral y decide ya no prestar ese servicio, entonces tiene que llenar un formulario y hacerlo saber a la parte de la como el Ministerio de Salud pertinente, donde se establece de que ya no está prestando ese servicio. Bien. Cambio de nomenclatura, cambio de sede principal, cambio de datos de contacto, cambio del director, gerente o responsable, cambio del nombre de la sede, ¿ya? Que no implique el cambio de razón social y el cambio de horario de atención. Novedades de capacidad instalada, cierre de cama, cierre de sala o cierre de ambulancia cuando se trata de una entidad hospitalaria. Y novedades de servicios cuando hay cierre temporal, cierre definitivo, cierre de la modalidad, cambio de complejidad,
cambio de periodicidad de prestación de servicio y reactivación de ese servicio. Es decir, que si no se estaba prestando ese servicio, entonces se reactiva. Entonces eso es lo que establece, igual de todas maneras, cuando uno desea hacer alguna novedad en su clínica o consultorio. Bien, el plan de visitas de verificación hace referencia a las entidades departamentales distritales de salud que anualmente formularán y ejecutarán un plan de visita para verificar el cumplimiento y mantenimiento de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios habilitados en su jurisdicción y verificar el desarrollo de programas de auditoría para el mejoramiento de calidad y de la atención en salud. Bien, normalmente ese plan de visita debe estar formulado por lo menos en condensado dentro del mismo año que se piensa habilitar el servicio, no antes ni después. ¿Ya? Y tiene por lo menos, hay unos planes de visitas de... embarazo, ¿cómo se hace? De cómo es de... La de la tirilla. No sabe. Esa es la de la que se pone es como la orina de nevera. Dígale que le aplica una gota de orina. Bueno. Entonces, en en el parágrafo 1, 2 y 3 de ese artículo, entonces establece de que normalmente esas visitas se hacen con el propósito de garantizar que el servicio sea el más idóneo y el más adecuado. Ya. Eso sucede lo mismo en el plan de servicios oncológicos, cuando se trata ya de entidades que tengan que ver con el control de cánceres. Bien. Ahora, en el artículo 15 de la prestación de servicios de salud en la modalidad extramural, los prestadores de servicios de salud podrán ofertar servicios de salud en espacios no destinados a salud o espacios en salud de áreas de difícil acceso que no cuenten con servicios quirúrgicos que estén habilitados, por lo cual deberán habilitarlo en la modalidad extramural y cumplir con los criterios correspondientes a los servicios ofertados previstos en el manual de habilitación de prestación de servicios que hacen parte integral en esta resolución. A ver, Dana, ¿usted qué considera que es un servicio extramural? Que está por fuera de pronto del servicio que es el que se va a aplicar, o sea, va muy aparte del servicio. O sea, no tiene que ver nada con el servicio principal. Es decir, si una persona va, por ejemplo, con de pronto a tratarse algo y le sale algo adicional, se le puede prestar ese servicio extra tratándole ese algo adicional. Vean lo que dice más o menos, tiene idea. Dice, los prestadores de servicios de salud podrán ofertar servicios de salud en espacios no destinados a salud o espacios de salud en áreas de difícil acceso que no cuenten con servicios quirúrgicos habilitados. ¿Qué quiere decir esto, Ana? ¿Cómo así? Eso que te voy a explicar. Eso significa de que esos servicios que tiene esa entidad, esa clínica, que puede prestarlo, pero que no puede acceder a ellos, se da por fuera de la entidad hospitalaria. Es decir, en aquellos lugares en los cuales no se puede prestar porque es áreas de salud de difícil acceso. Entonces, ¿qué sucede? Que esos servicios se tienen que tratar de prestar en esa modalidad por fuera de la institución ya. ¿Por qué? Porque a veces de pronto el paciente no tiene la manera de llegar a la clínica, entonces tiene que prestarse, directamente en el lugar donde él se encuentre. Por eso dicen espacios de áreas de salud de difícil acceso. Eso significa extramural, es decir, por fuera. Te voy a decir de esta manera. Cuando yo estaba en 10º semestre,
yo hice mis prácticas extramurales. ¿Por qué extramurales? Porque yo trabajaba en el hospital de la institución, de la universidad y en el hospital metropolitano. Cuando llegué a ser el 10º, me tocó hacerlo 4 meses por fuera de la institución, es decir, por fuera de ese hospital, y los voy a hacer a Candelaria. Eso significa prácticas extramurales, es decir, por fuera del sitio donde normalmente tú estás. En este caso, es en las cuestiones de servicio de salud, significa que se presta por fuera de la institución, la cual está habilitada para realizar esa actividad. ¿Quedó claro? O sea, eso es como, por ejemplo, cuando los odontólogos hacen brigadas, ¿sí? Por fuera de su consultorio o EPS, es algo así más o menos. Exactamente. Palabras menos, palabras más. ¿Oíste? Bien. En ese artículo 16 de esta misma resolución habla sobre el transporte especial de pacientes. ¿Ya? Normalmente, las entidades que vayan a ofertar el transporte de pacientes bajo la modalidad aérea, fluvial o marítima deberán habilitar el servicio que vayan a prestar en la sede que hayan definido como principal. Dicha habilitación producirá efecto en todo el territorio nacional sin que requiera inscripción en cada una de las entidades departamentales o distritales de salud en los cuales vayan a prestar el servicio. Un ejemplo, como ustedes, probablemente tú estás estudiando aquí, ¿ya? Como yo le decía en la clase pasada, normalmente la auxiliar sacaba su tarjeta profesional y solamente podía ejercer su profesión en la ciudad donde la sacó. Hoy en día no. Hoy en día se le entrega una resolución con el propósito que puede ejercer su profesión en cualquier parte del país. Entonces eso es lo mismo que sucede cuando uno inscribe o desea que le habiliten este tipo de situaciones como el transporte especial de pacientes. Bien. Ahora dice, en el artículo 17 dice actualización de la norma. Para efecto de mantener actualizado el manual de habilitación de prestadores de servicios de salud que se adopta mediante la presente resolución, el Ministerio de Salud y Protección Social establecerá un comité de permanente revisión de dicho manual, cuyo propósito será la evaluación de la efectividad y estar actualizando las condiciones, estándares y criterios. Bien. Ya en el 18 y el 19 tienen que ver con la vigencia del artículo. Bien. Ahora nos vamos a ver, eso fue lo que tiene que ver con la aplicación. Es decir, cuando uno se desea que le validen el servicio. Ahora vamos a ver el manual de habilitación de prestadores de servicios de salud. Vamos a ver lo que es directamente qué dice el manual. Tú dirás, pero ¿por qué tenemos que aprender eso? Porque es que cuando a veces se hacen auditorías a los auxiliares, le hacen una serie de preguntas que tienen que ver con su profesión. Un ejemplo, ¿cómo liga usted para hacer el aseo del piso? ¿Cómo limpia las paredes? ¿Qué tipo de insumo utiliza? ¿Cómo lleva usted el registro o el ordenamiento de la historia clínica? Ya sea por manera digital o manera manual, etcétera. Entonces tiene que saber. Por eso le digo que en estos 3 días, hoy, mañana y el viernes, vamos a hablar sobre este manual, ya, porque es importante que por lo menos tenga idea de lo que es el manual. Dice, ¿qué es el manual de habilitación de prestadores de servicios de salud? Ya, es el instrumento que contiene las condiciones mínimas, escucha bien, mínimas, para que uno pueda ofertar servicios de salud y prestarlos en el país, que permitan cumplir con la seguridad o brindar seguridad a los usuarios en el proceso de atención de salud. Entonces, ¿cuáles son esos objetos los cuales se deben tener en cuenta en el momento de prestar un servicio? Que los servicios
que se puedan ofertar, los servicios, los servicios de salud que pueden ofertar los prestadores, las condiciones de verificación para la habilitación y los criterios de habilitación de los servicios en el país. Por eso se dice que se llama Sistema Único de Habilitación. Busca controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y a las condiciones en que estos ofrecen, mediante el cumplimiento de la obligatorio de requisitos y condiciones básicas de la capacidad tecnológica y científica, suficiencia patrimonial y financiera y la capacidad técnico-administrativa. Eso ya lo habíamos hablado. Bien. Ahora, para prestar los servicios, en ese manual se encuentra estructurado sobre esa organización de los servicios de salud. O sea, debe tener una estructura. Esa estructura está basada o fundamentada en tres situaciones, que son el grupo como tal, el servicio que se presta y la modalidad en que se va a prestar ese servicio. El grupo hace relación al nivel de clasificación de los servicios de salud, en cuanto comparten características genéricas comunes por efectos de la atención brindada al paciente o al momento de la etapa en que se ha atendido y que por consiguiente tiene similitudes en el servicio de los estándares y criterios que se deben cumplir. Ahora, en el servicio es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación de prestadores, por tanto, por la cual apuntan los criterios de los estándares de habilitación a partir de los cuales se establece la autorización para el funcionamiento de cualquier prestador de servicios de salud. Y la modalidad tiene que ver con dos, que son la intramural, la extramural, y la telemedicina. Entonces, para que en esa modalidad tenemos dos más. Ya habíamos hablado de la extramural y de la extramural. Entonces ahora vamos a hablar sobre la intramural y la telemedicina. Bien. La intramural es sencilla, es aquella que se presenta de manera ambulatoria hospitalaria en la misma estructura de salud, es decir, en la misma sede. La extramural son aquellos, le voy a repetir, son aquellos servicios que se ofrecen a la población en espacios no destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso que no cuenten con servicios quirúrgicos habilitados. Y la telemedicina es una modalidad de prestación de servicios de salud realizados a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Eso es lo que se está utilizando hoy en día con la cuestión de la pandemia, que están haciéndose las videoconferencias, hablando con los pacientes para poderlos atender sin necesidad de que ellos vayan directamente al consultorio. ¿Ya? Entonces, hay una tabla de servicios de salud. Bien. Vamos a hablar ahora directamente sobre los prestadores de servicios de salud, es decir, aquellos que son las instituciones, que son los profesionales independientes, las cuales son entidades con objeto social diferente, las entidades con objeto social diferente y los servicios de transporte especial de pacientes. Entonces tenemos 4 tipos de prestadores de servicios de salud. Las instituciones prestadoras, es decir, las IPS, los profesionales independientes, como el señor que está aquí al lado del canal, las entidades con objeto social diferente y los servicios de transporte especial de pacientes. ¿Está tomando datos? O si no, después va y busca esa resolución y la lee con mayor tranquilidad. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos prestadores de servicios de salud. El primero, las IPS, son aquellas entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios y que se encuentran habilitadas de conformidad con el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. La IPS, pues usted
sabe que son los prestadores de servicios. Recuerde que las EPS y las IPS son situaciones diferentes. Mientras las EPS son las encargadas de recolectar y asociar o agregar los pacientes o futuros pacientes, las IPS son aquellos que encargados de prestar esos servicios, que están condensados en la estructura de la EPS. Profesional independiente es toda persona natural egresada de un programa de educación superior de ciencia de la salud, de conformidad con la ley 30 de 1992 o las normas que lo modifiquen. Ejemplo, este señor que tiene, ¿cómo es su profesión de odontólogo? E igual, eso aplica de manera autónoma para aquellos que hacen prestación de servicios, por lo cual podrán contar con personal de apoyo en los niveles técnico y auxiliar, y que no se les será exigido en el programa de autoría para el mejoramiento de la calidad de atención de salud. ¿Ya? No es. No es. Entonces, el transporte, ahora en el transporte especial de pacientes, son servicios de salud cuyo objeto es el traslado de los pacientes a los servicios de salud correspondiente de conformidad con los requerimientos de la atención correspondiente de conformidad con los requerimientos de atención en virtud de la patología o trauma padecido. Podrán ser prestados por las IPS o profesionales independientes siempre y cuando tengan la capacidad de prestación aérea, terrestre y marítima o fluvial definida en el manual y con los criterios exigidos para su prestación. Y nos vamos para la última, entidades con objeto social diferente, es decir, aquellas entidades que no hacen prestación de servicios de salud y que por requerimientos propios de la actividad requieren que por requerimientos propios de la actividad que realizan, brindan servicios de baja complejidad o consulta especializada que no incluyen servicios de hospitalización ni quirúrgicos. Entonces son entidades que no prestan ningún tipo de servicios de salud como tal. Bien. Como cualquier otra entidad, así sea de salud, requiere de condiciones de habilitación. Esas condiciones de habilitación corresponden al conjunto de requisitos y criterios que deben cumplir con los prestadores, los prestadores de servicios de salud para la entrada y permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bien, entonces, vamos a ver cómo se clasifican esas instituciones según por su naturaleza jurídica? Está el derecho privado y el derecho público. Dentro de ese derecho privado se encuentra la modalidad de con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Y la de derecho público, dentro de esa modalidad, son las empresas sociales del Estado. Es decir, S, como se escucha, S. Entonces ya sabe, cuando usted me escuche la sigla S, ESE, significa empresa social del Estado. Y entonces en ese tipo de modalidad, con ánimo de lucro, están las sociedades anónimas, sociedades por simplificada SAS, empresa unipersonal, sociedades de economía mixta, mientras que en las sin ánimo de lucro están las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, las cooperativas y las canónicas, que tienen que ver con las partes religiosas, y las empresas sociales del Estado, que tienen que ver con la nacional, departamental, distrital y municipal. Entonces, como pueden ver, igual si se sigue unas condiciones de habilitación, estas que acabo de mencionar tienen que ver con la capacidad técnico-administrativa. Y entonces, para ello, en esas condiciones de técnico-administrativa, tiene que ver exactamente con el certificado de existencia y representación legal. A ver, te voy a hacer una pregunta, Dana. ¿Ese certificado de existencia dónde se consigue o dónde se manda a elaborar?
¿El qué? No lo escuché bien. El certificado de existencia y representación legal, ¿en qué entidad se hace para obtenerlo? Yo creo que ese certificado uno lo consigue tratándose de un negocio con la Cámara de Comercio. Muy bien, mi amor, muy bien. O sea, Felicitaciones. es donde se registran todos los negocios. Exactamente, en la Cámara de Comercio donde se hace el certificado de existencia. Ahora, para las cuestiones de la capacidad financiera, para poder justificar los ingresos que se hace la clínica, ¿en qué entidad hay que hacer esa diligencia? ¿Dónde se saca? Yo creo que esa sería con la DIAN, ¿no? Exactamente, con la DIAN. Bueno, muy bien. Ahora, dice, ahora sí se lo voy a confirmar para que respondiste muy bien. Dice, para las entidades privadas con ánimo de lucro, se debe anexar el certificado de existencia y de representación legal vigente de la principal y de la sede expedido en la Cámara de Comercio. ¿Ya? Eso para las entidades privadas con ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, solamente se da una resolución de que le dio vida jurídica, solamente se hace esa resolución, igualmente con el certificado de existencia y representación legal vigente. Para las entidades de derecho público se debe hacer el decreto, la ley, el acuerdo o las ordenanzas que le dio vida jurídica a esta institución o a esta entidad. Bien. Entonces, con ese entender que eso tiene también sus reglamentos. Ahora nos vamos para el sistema contable. El sistema contable hace referencia al Plan General de Contabilidad Pública cuando se trata de entidades descentralizadas del orden nacional y territorial, entidades autónomas y entidades públicas o Plan Único de Cuentas Hospitalarias. Entonces, el sistema contable es la que reúne o verifica que la institución cuente con los buenos manejos financieros de esa entidad. Entonces, ¿qué es lo que hace estas instituciones después? Es las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera. ¿Ya? Entonces, debe tener esas condiciones que permitan a las prestadoras de servicios prestar de manera idónea y los servicios que está ofertando. Dice, en el cumplimiento de las condiciones que posibilitan la estabilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud, en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia, liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. Ahora, las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera de la institución prestadora de servicios se deben evidenciar en los estados financieros certificados por un revisor fiscal o el contador. Entonces, vea que eso tiene que verificar. Ahora mi pregunta es, Dana, ¿el contador o el revisor fiscal es interno o externo? Pues yo he visto casos en donde es ambos. No sé si necesariamente para tenga que ser interno, pero he visto también de pronto que buscan ¿cómo se le llama eso? Donde hay varios contadores y normalmente ese contador va por decir cada 8 días o un mes o así. Entonces, tú estás diciendo que el contador es externo. ¿Hemos dicho? Sí, que también. Pero recuerde que, mira, ¿cómo te explico? Cualquier entidad, sobre todo si es del Estado, maneja dos tipos de contadores: el contador o revisor fiscal interno
y el contador o revisor fiscal externo. El interno lo que hace es mantener al día, o sea, que las cuentas que se están haciendo sean, o que se lleve esa suficiencia patrimonio financiera sea la más idónea. Y que lleva como el registro. El registro. Y el que está por fuera, el que viene, es para ver si se está cumpliendo con lo que está en ese manual. Cuando recuerden que estamos hablando que en el manual se siguen un cumplimiento de ciertas condiciones para que ese prestador de servicio de salud pueda ser habilitado o que se le puede ser renovado esa habilitación. Bien. Normalmente, después viene lo que habla sobre el patrimonio, son cuestiones ya de cuestiones económicas, las obligaciones mercantiles, las obligaciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso realmente ya es muy que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque normalmente la encargada de, por lo menos cuando se le tiene confianza al auxiliar, es la que, en el caso de odontología, es la que recibe el dinero, es la que paga los servicios, es la que le entrega un informe financiero al doctor con los respectivos soportes, ¿ya? En las cuales, se verifica de que está cumpliendo con esas condiciones básicas. Bien, pero entonces no nos interesa esa cuestión porque eso ya es una muy de una manera diferente cada institución, como maneja esa situación de las obligaciones laborales ya. Bien, aparece la tercera, las condiciones de capacidad tecnológica y científica. Debe estar regido por 3 principios, que es la fiabilidad, la esencialidad y la sencillez. Cuando hablamos de fiabilidad, es la aplicación y verificación de cada estándar, la cual debe ser explícita, clara y que permita una evaluación objetiva y homogénea, mientras que la esencialidad, las condiciones tecnológicas y científicas son indispensables, suficientes y necesarias para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación de servicios de salud. Y la sencillez es la formulación de los estándares de las condiciones de capacidad tecnológica y científica, así como los procesos para su verificación, que son fáciles de entender y que permiten la autoevaluación de los prestadores de servicios de salud y de los definidos como tales, y su verificación de las autoridades competentes y en general por cualquier persona que se interese en conocerlos. Bien. Entonces vamos a dejar esta parte. Mañana continuamos porque este es un tema bastante largo. Vamos a continuar con